Hola, bienvenidos al podcast Ritmos del Mundo. Hoy voy a contarles las historias del descubrimiento, para mí, de uno de los países más atractivos por su historia, cultura, misticismo y música. Turquía, no se lo pierdan. Turquía es grande, su historia es grande, su cultura es gigante. Entonces vamos a hablar de pequeñas cosas. Vamos a dividir este podcast en 2 capítulos. Y en este capítulo vamos a dedicarnos a la Turquía clásica, a su música clásica, tradicional, también un poco a su música folclórica, pero lo más tradicional y lo más antiguo. Y en el próximo capítulo vamos a dedicarnos a la Turquía moderna, a la Turquía underground, al rock y a tantas cosas que tiene Turquía, porque Turquía es un mundo fantástico. En el podcast de Bulgaria les había contado que en el año 2013 había decidido hacer un viaje por Medio Oriente y tenía a Guča como mi objetivo final, el festival de trompetas de música balcánica que no pude ir. Si recuerdan ese podcast y si no, véanlo. Y uno de los momentos más especiales en esa travesía, empezando desde el norte de África, pasando por el Medio Oriente, fue Turquía. Mi viaje a Medio Oriente, de hecho, se ve frenado por una cantidad de problemas que ya les voy a contar en los otros podcasts, por visas y por enfrentamientos en las fronteras. Y para yo poder salir de Medio Oriente, la única salida que tengo es Turquía. Además, pues los colombianos tenemos un visado de 3 meses a la entrada de Turquía, entonces es maravilloso. Voy saliendo yo de Medio Oriente y tengo que atravesar en el avión el Mediterráneo con un azul así súper poderoso, ver la isla de Chipre, que también es algo maravilloso, y llegar a este punto, a este enclave del mundo, que podría ser uno de los corazones del mundo. Fue uno de los corazones del mundo antiguo, porque es ese punto medio entre Asia y Europa que se llama Istambul. Llego de noche yo y desde el aeropuerto tomo este tren metro súper moderno. En Turquía las cosas funcionan muy bien. Y bueno, llego con el metro al centro de la ciudad y desde allí empiezo yo a caminar con mi mapa. Ya tenemos mapa para este podcast. Cómo llego a la casa de mi couchsurfer, de una chica que me invitó a quedarme en su casa por una noche en el famoso barrio Beşiktaş. Esta era una chica muy bohemia, de muchos libros, también era un poco oscura. Como las chicas de Turquía que conocí, me pareció que la mujer de Turquía, pues a pesar de su religiosidad, de ser musulmana, es una mujer un poco oscura y son muy fuertes. Las mujeres turcas son fuertes, hay un feminismo total allá. De hecho, esta chica por la noche me va a leer un poco de Allan Poe. Al otro día nos levantamos y nos vamos a desayunar el clásico desayuno turco que va a ser una ensaladita como con pepino, olivas, tomate, queso, el pan, por supuesto el té turco que es muy rico, y entonces como cuando estuvimos en India el chai, y cuando estábamos en China y Japón el té verde, y aquí entonces es el té turco, que tiene un sabor fuertecito, es como un cafecito, ¿verdad? Para los vegetarianos no es tan fácil. Hay mucho pan, hay mucho queso, hay muchas olivas y muchos tomates, y ahí con eso vas a vivir prácticamente. Hay algunas frutas, por supuesto, pero bueno, los turcos, tú sabes, el kebab, la carne es lo principal. Si tienes suerte de encontrar falafel, por ejemplo, en Istambul hay un restaurante que venden unos falafel vegetarianos súper recomendados. Y también otra cosa que yo hacía mucho era ir a los restaurantes que son buffets, y entonces pues yo miro y digo, a mí me parece que eso no tiene carne, o aprendemos a decir en turco que soy vegetariano, y normalmente ensaladita, arroz, garbanzos, y con eso quedamos muy bien. Y es muy rica la comida turca. En esos buffets se comía o se come muy bien. Estamos desayunando entonces con esta chica, y esa chica me cuenta que ese día de mi llegada, 29 de mayo del año 2013, todos los jóvenes van a reunirse a protestarle al gobierno, porque el gobierno quiere convertir un parque que se llama el Gezi Park en Taksim en un centro comercial. Me contó que la noche anterior
50 ecologistas se habían reunido en el parque y que la policía los había sacado, entonces que esa noche pues el pueblo turco se iba a hacer sentir. Bueno, nos despedimos con mi amiga, yo me fui a buscar a otro couchsurfer que me había dado una quedada por otros días más, sin embargo era en la parte de Asia, entonces tenía que cruzar el Bósforo y vive en Asia, en el distrito de Kadıköy. Empiezo a conocer también un poquito de esa parte asiática del Istambul que es donde vive mucha de la gente, ¿verdad? Porque la parte europea de Istambul es donde está el turismo más que todo. Y bueno, llego yo a la casa de esta chica y dice, bienvenido, pero hoy no nos vamos a quedar en esta casa. Hoy vamos a ir a protestar como todo Turquía al Gezi Park. Vámonos. Bueno, llegué al Gezi Park y todo era una fiesta. De hecho, de entrada me pareció espectacular que gente tan bonita protestando, tan seria también. Es una protesta donde, pues, el primer día no había vandalismo, la gente estaba realmente unida, había mucha música, veía un pueblo muy unido, habían muchos jóvenes, pero también habían muchos viejos. Estamos en la protesta una chimba. Y era una fiesta total. Turquía. Y la gente estaba bailando y empezaban a hacer rondas de protestas. Era como estar en un festival, era como haber llegado a un momento que se sentía que era importante para la juventud. No me sentía con miedo como a veces. Yo no soy una persona de protestas, yo no voy a protestas en ningún lugar. Algún día haremos un podcast sobre eso, pero me sentía bien en esta protesta, me sentía que las cosas eran acordes a lo que estaba pasando y también me sentía que el propósito de la protesta era muy bonito porque era un parque bonito en medio de la ciudad que para ser un centro comercial, ¿para qué si ya hay miles? Y todo estaba muy bien, yo estaba muy contento, estaba cansado de mi viaje, pero estaba muy contento de la gente turca, además muy amables. El turco joven es un parcero de una. En la protesta, una locura. Istambul vive. Pero a las 2 de la mañana la cosa cambió, llegó la policía, nos empezó a atacar, nos empezó a sacar y nos tocó salir corriendo y la cosa se puso ruda. No hubo tanta violencia ese primer día, pero pues yo sí me asusté porque yo no tengo nada que ver ahí, soy un colombiano un poco sapo. Pero entonces el pueblo turco se enfurece. Y ya no van a ser cientos, sino que van a ser miles los que salen, porque después de ese día de ataques de la policía, el pueblo turco dijo, no, aquí estamos protestando y nos dejan protestar y la policía no tiene por qué venir a sacarnos. Ya no era solamente el parque Gezi, sino era toda Turquía la que se volcó a las calles y los cacerolazos, y esto ya no es una fiesta, esto ya es una revolución. Y entonces yo estoy en medio de la revolución, yo que llegué de turista y que al principio me pareció todo muy bonito, pero ya una cosa es una cosa y otra cosa es estar en medio de la revolución, y que además no es una revolución como la de los claveles o la de los girasoles, sino que es una revolución violenta y el gas lacrimógeno de la policía, así como el ESMAD aquí en Bogotá, pero pues turco, o sea, más violento, otomano. Empiezan a quemar carros y casas y empiezan a romper vidrios y grafitis por todos lados. Esto es un caos. Y es un caos además que no es de unas horas o de un día, sino que esto se empieza a alargar y todos los siguientes días cada vez son peores. Y entonces pues yo también tengo que armarme para la guerra. Varias veces tuve que correr, salir corriendo, disparado en una ciudad que no conozco, a yo no sé a dónde, a refugiarme. Porque con toda la gente que yo quería estar, pues todos querían estar en la protesta y nadie quería irse de turismo por ahí. Y yo la verdad, yo nunca había vivido un caos tan de cerca. La violencia aquí en Colombia de los 80s y los 90s, a mí pues no me pasó nada, ni a ningún familiar, ni yo viví esa violencia tan de cerca, la veía solamente en el noticiero. Entonces yo no había estado en un caos tan grande en mi vida. Entonces mi llegada a Turquía y a esa ciudad tan mágica como es Istambul me sorprende con una situación muy particular, muy histórica. De hecho, si ustedes buscan las protestas del Gezi Park en internet van a encontrar muchas historias sobre eso. De hecho, las personas que me hablaban me decían, usted está viviendo un momento histórico. Ellos llevan muchos años con ese presidente dictador y han hecho muchas protestas, pero en ese momento la copa se había llenado y ya la gente estaba desesperada.
Ahora vuelve y pasa, nos pasa como en Uganda cuando yo fui, que también estaban en lo mismo con Museveni y que todavía sigue Museveni, pues Erdogan todavía sigue ahí en el poder. Y entonces fueron varios días entre protestas, huir, estar encerrado, porque cómo salgo yo por ahí a la calle, a qué, no me puedo ir de turismo en ese momento. De hecho, pararon los turistas, habían muy pocos turistas en ese momento, todo el mundo canceló sus viajes a Turquía y a Estambul especialmente. Y entonces pues yo aproveché para ponerme a hacer unos dreadlocks, un poquito fuera de contexto, pero bueno, nunca me había hecho unos dreadlocks en mi vida. Y es muy chistoso porque pues a mí no me crece pelo aquí y sí me crece pelo aquí, entonces yo tenía dreadlocks aquí y aquí tenía como unas antenitas muy raras que muchos años terminé pues quitándome y que solamente me queda un recuerdo que es un dreadlock que tengo que me lo hice en Turquía en las protestas del parque Gezi. Y entonces bueno, ya después de ya 5 o 6 días ya me empecé a aburrir y ya dije bueno sí, estuvo muy interesante al principio, pero y ahora yo quiero visitar esta ciudad. Y las protestas no paraban y no pararon por meses y hubo gente muerta y miles de jóvenes se reunían todas las noches en el Gezi Park y después de unos días ya empezaron a armar una tarima y empezaban a ir grupos especialmente de izquierda. Recuerdo mucho esta banda de Balkan Punk de izquierda de Estambul, Bandista, y gente, todo el mundo, cantantes, actores, todo el mundo se iba a la tarima y eso pasaban 24 horas de protestas y bueno, ya estaba heavy. Pero bueno, suficiente es suficiente. Y aquí vamos a Taksim, a una nueva aventura. Y mientras les voy contando un poquito mis historias sobre mi viaje a Turquía, vamos a hablar un poquito de la música. La música y la cultura en Turquía es un mundo gigante, inmenso, enorme. Y yo no soy un experto en música turca ni en cultura turca. Sé algunas cositas y se las voy a compartir. Vamos a hablar sobre la música turca clásica. La música es de origen turcomano o bizantino, pero recordemos que estamos en un lugar estratégico en el mundo, donde confluyen toda la influencia europea, pues Grecia está ahí al lado. Todo el Medio Oriente está aquí a la vuelta de la esquina. África al norte está mirando de para abajo, pasando la calle. Y el Cáucaso y Rusia y todo Asia Central está ahí al otro lado del charco. Lo que hay es influencias en este lugar del mundo. Por eso digo que es un lugar muy estratégico, es como el centro del mundo desde alguna perspectiva. Recordemos, a ver, ¿qué es otomano? Entonces el Imperio Otomano fue un imperio de más o menos 600 años. En su apogeo incluyó lo que ahora es Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, Arabia, partes de la costa de África. Bueno, mejor dicho, si no los paramos, pues nos llegan hasta aquí. Colombia también es parte del imperio. Y duró más o menos del 1281 a 1923, que afortunadamente los nacionalismos y la Primera Guerra Mundial pues hicieron que declinara el imperio. Lo primero que debemos saber es que hay una conexión entre la música turca y la música árabe y la música de Medio Oriente. Por eso el uso de los makams es característico de esta música, lo que llaman los makams turcos, ¿verdad? Porque ellos hicieron su propio sistema de makams. ¿Y qué es un makam? Bueno, digamos que es un sistema de tipos de melodías, de tipos de composición o interpretación, también de estructuras interválicas, de cómo va a ser un desarrollo melódico, una improvisación. Y tiene su contraparte que se llama el usul, que es la parte rítmica, muy similar al tala indio, ¿verdad? Con el raga, el tala y el raga,
lo femenino y lo masculino. Entonces aquí el usul es un mundo increíblemente rico de ritmos. Yo me he leído compendios, libros de rítmica turca y esto es una cosa complejísima. Cuando hablamos de usul, lo que estamos hablando básicamente es de un ciclo rítmico que se complementa con el ritmo de la melodía. Hay usul en 2 pulsos, pero también puede llegar a haber usul en 128 pulsos, por ejemplo. Y es algo que hacen todos los estudiantes de música turca al principio. Es siempre llevar el usul en sus rodillas y vamos cantando la melodía para sentir el entretejido rítmico subyacente. Entonces, en el estudio del ritmo turco, encontramos que es un estudio de capas rítmicas, más que de ritmos únicos, son capas entretejidas. Por ejemplo, para las ceremonias Mevlevi se toca un usul llamado Velveleli, al que se le añaden algunas improvisaciones, ornamentaciones, pero claro, con el estilo de Mevlevi. Después de haber quedado sorprendido yo con la rítmica japonesa y con esos momentos de inexactitud rítmica, cuando estudié el ritmo turco quedé más sorprendido aún. Por ejemplo, un ritmo que se llama Devri Hindi. Este ritmo es en 7 tiempos, entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como que respira el último tiempo, es como la respiración de la vida y no debe ser exacto. Y cuando a veces estamos escuchando música sufi o música turca tradicional, se siente esa respiración, ese tiempo extra que no se puede poner en un computador, no se puede cuantizar, y eso me parece hermoso de estas músicas. Entonces el makam y el usul lo que generan es un sabor de música, ¿cierto? Más que reglas musicales o teorías, es el sabor turco, el Turkish flavor. En las improvisaciones instrumentales que llaman taksim y las vocales que llaman ghazal, normalmente hay muchísima improvisación del ritmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay un usul fijo como en la música clásica. In a makam, I will talk you later on what makam is, in a tune of Turkish music, and then I'll give you an example of the vocal piece. Y también la música clásica, bueno, usa el makam, y la música folclórica usa algo llamado ayak. Y ambos sistemas son modales y se comparten. La música clásica y la música folclórica casi que nacen del mismo lugar. Sin embargo, la afinación, cuando escuchamos música turca, escuchamos que como que y eso me suena raro, ¿no? Pues claro, no suena a piano occidental. ¿Por qué? Porque ellos usan un sistema de afinación diferente. Una octava se podría dividir en 43 segmentos, nosotros lo dividimos en 12, ¿recuerdan el piano? Entonces, un fa sostenido, por ejemplo, va a ser diferente que un sol bemol, por algunas comas. Y esto, al igual que los rutis en la India, se evidencia en las improvisaciones de los instrumentos melódicos, básicamente. Son ornamentos que hace el ud, por ejemplo, o que hace el ney, de acuerdo a este sistema melódico llamado makam. Hay como más de 500 makams, de los cuales realmente pues ahorita son usados por ahí unos 20, porque realmente su estudio no es fácil. Es como igual que los ragas, cada makam representa, transmite un estado psicológico, un estado espiritual. Inclusive dicen que en la antigüedad usaban piezas musicales y diferentes makams para curar diferentes condiciones médicas y psicológicas. Entonces su música clásica puede sonar un poco similar a la música clásica árabe o india, persa, egipcia, inclusive balcánica. Es muy suave, es muy elegante, pero aún así creo que la característica de la música turca es su profundidad. Y todo está relacionado con la belleza de su arquitectura, de su caligrafía, de la iluminación, de la poesía. Como muchas otras músicas clásicas, la música turca no es una música de entretenimiento. Hay un escritor que dice que la música clásica turca es una forma de edificación y expresión de ideas nobles. Hay una riqueza de sonoridades, de instrumentos, de escalas que, bueno, la invitación es para que ustedes las investiguen.
Pero bueno, empecé a conocer un poquito de Estambul. Y Estambul es una cosa impresionante, fantástica. Es algo que hay que conocer. Lo primero que fui descubriendo fue esta calle peatonal en todo el centro ahí de Taksim, porque esa es la calle peatonal del planeta. Un poco me recuerda a la Paulista los domingos de Brasil, de Sao Paulo, me recuerda al Bengalitola de Varanasi. Bueno, hay esas calles, la 42 en Nueva York, bueno, ustedes saben, es la calle Istiklal, es una calle peatonal, pero es una calle donde está todo. Está el fashion, porque Turquía es super fashion, y hay desde esos lugares super fashion hasta la prostitución y todos los bares de mala muerte, pasando por unos cafés que, bueno, no son unos cafés, son unas teterías, unos lugares donde venden tés y los señores se sientan a jugar ajedrez o a charlar o a escribir, y ahí está toda la bohemia de miles de años que se han sentado los pensadores y los grandes artistas ahí a crear sus obras, y va uno caminando y se va metiendo por esas callecitas y encuentra unos cafés interesantes, y solo sentarse en un café de esos, a fumarse una narguila y a tomarse un té, eso es un espectáculo. Uno en Estambul no tiene que hacer el plan de que el día 1 va a ir a hacer tal y el día 2 va a ir a... sí, hay cosas para ver que seguramente son unos highlights, pero camina las calles, siéntate en los lugares donde venden té y disfruta de lo que está pasando con un buen libro o con la gente la gente te habla. Si hablas turco, vas a estar hablando todo el día porque les encanta hablar. Y si hablas inglés, pues sí va a ser más difícil, pero si encuentras a alguien que hable inglés, van a ser felices hablando contigo. Y entonces sigue uno caminando esta calle hacia abajo, va bajando la callecita y llega a los lugares donde venden instrumentos musicales. Y estos, pues ya se imaginarán, yo estaba ahí embobado comprando todo. Allá me compré este Vendir en esa callecita. Y hay un lugar solo para frame drums y para darbucas, bueno, para tambores, que es súper caro, pero que es súper interesante. Y ahí se van los mejores músicos a hacer demostraciones. Caminar por esa calle es fantástico, hasta que uno llega a la torre esta medieval, la Galata Tower, que bueno, que es un icono de Estambul, y es una torre desde que si subes pues puedes ver toda la panorámica hermosa de esta ciudad. No solo está el distrito de Beyoğlu, que es fascinante, tiene de todo, sino que uno cruza el Bósforo, el puente, los puentes que son maravillosos y que además se los recomiendo que crucen a pie, porque tienen unas tienditas debajo del puente y tienen unos... No, es un espectáculo imperdible. Y entonces pasa uno el Bósforo y llega a la otra parte, que es, digamos, la parte más clásica, donde estaba el Imperio Otomano y bizantino, y es donde está Hagia Sofía, la Mezquita Azul, Topkapi, los famosos mercados turcos, que son espectaculares. Eso sí, se mete uno allá y le toca comprar algo, y si no sale insultado, o toca pasársela de turco. Yo a veces me pasaba de turco, pareceré. Pues yo sí, por supuesto, visité Hagia Sofía, bueno, las mezquitas, Topkapi, todos los lugares famosos. Y a pesar de que es exageradamente turístico, uno la termina disfrutando, y hay que ir a comerse los Turkish Delight, estos dulcecitos. Uno no se aburre. Yo estuve solo muchas de las veces que fui y nunca me aburrí. Es que es Constantinopla. Nosotros cantábamos una canción con la banda La Cumbia del Sol que se llama Estambul, porque así se pronuncia en español con E, y que Pacho Galán la hizo una cumbia, era una canción norteamericana en inglés. Y es que es eso, es Constantinopla. Que Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, fue la capital del Imperio Otomano, el punto de encuentro entre Europa y Asia, entre el Mar de Mármara o el Mediterráneo que está ahí al ladito, y el Mar Negro. El corazón del mundo. Es una de las ciudades más pobladas del mundo. Ellos tienen su propio Islam. Ellos tienen sus propias reglas. Es uno de los países musulmanes en donde la mujer tiene más libertad. Pero también Turquía es un centro del cristianismo. El primer cristianismo existió en esa región de Anatolia, y más adelante el cristianismo ortodoxo. Aquí vamos a ver un poco algunos instrumentos de la música clásica turca. Empecemos por el tambur,
que no es un tambor. Suena a tambor, es más como una tampura de la India, ¿verdad? De cuerda, de cuello largo. Es un instrumento también milenario que ha existido desde Mesopotamia, hace 5000 años. El turco tiene 3 pares de cuerdas, sirve para acompañar, pero también es un instrumento que puede ser solista. Muy similar al tambor es la baglama, uno de mis instrumentos favoritos, también conocido como saz. Es también de cuello largo, tiene 7 cuerdas agrupadas en 2 o en 3. Es muy parecido como al setar iraní, más o menos, o como a un buzuki griego. Es el instrumento insignia de la música folclórica turca. Nos vamos para el folclore. Aşık Veysel es uno de sus ashiks más populares. Ashik es como un poeta, un cantante, un griot, ¿no? Una persona que cuenta historias. Ciegos también hay muchos. Él era ciego, por ejemplo. Y bueno, un gran narrador de la literatura épica folclórica turca. Hay varios géneros de canciones de la música folclórica turca. Por ejemplo, tocando el beglama está el bozlak, en donde hay narración de canciones melódicas y de desamor y la tristeza y el drama. Una buena iniciación a la música folclórica turca nos la da Neset Ertaş, recomendado. Y entre mi colección encontré este poema con su baglama lleno de expresividad, se llama Shivan Perver. Recomendado a escuchar es Erkan Ugur, que además es un creador de guitarras sin trastes, de los pioneros. Desde 1976 tiene guitarras sin trastes y hace una mezcla rara entre folk, música clásica y música antigua. Interesante. Bueno, la música turca, como les decía, puede sonar muy similar a la música india o la música persa. Y entonces pues tengo que aprovechar esta oportunidad para mostrar uno de los primeros youtubers que yo vi. Este fue súper famoso, se llama Ozgur Baba. No es un youtuber, es simplemente una persona que fue famosa en YouTube, y la música de este señor nos conecta con la magia. Pero a pesar del enamoramiento instantáneo con Estambul, por las protestas, pues la verdad era mejor salir. Y entonces voy a tomar un bus a 730 kilómetros que me va a llevar a una región central de Turquía que se llama Capadocia o Capadocia. Es una región fantástica, histórica, llena de maravillas naturales, un lugar también imprescindible. Son paisajes para enloquecerse. Dicen que se parece al paisaje de la luna. Y bueno, mi llegada fue a un pueblo llamado Urgup, con una arquitectura muy particular. Y ya de entrada pude ver esas chimeneas de hadas, los valles que son de película. Entonces empieza uno a caminar por estas calles que están llenas de cuevas, y que las cuevas son casas o túneles. Las montañas y las rocas no solamente pues son hermosas, sino que además tienen muchísimos colores. El verde de su pasto y los animales. Estas fotos que les estoy mostrando y todas las fotos que puedan encontrar en internet no son suficientes para representar la belleza de Capadocia. Y sí, es muy turístico. La persona que va a visitar Capadocia no es un turista normal, es un turista que sabe admirar esta majestuosidad de la madre tierra y que le tiene respeto. Y yo estuve solo. Me quedé donde algunos couchsurfers, pero mi primera visita a Capadocia estuve solo todo el tiempo, y entonces mi plan era salir en la mañana a caminar, y me caminaba kilómetros y horas y llegaba hasta por la noche, y eran unas caminatas fantásticas. Me encantaba perderme por esos paisajes lunares. Todo eso me lo caminé hoy, me pegué una caminada desde Urgup, donde vivo yo. Y me encantaba meterme por todas las cuevitas a ver qué encontraba. Yo no tenía nunca miedo de que fuera peligroso.
Aunque un día sí me subí a una, empecé a subir una y yo qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y cuando de pronto sentí era que yo estoy ya demasiado alto y yo ya no puedo bajar y esto está peligroso y cómo me voy a bajar de aquí. Y bueno, son formas un poquito estúpidas pero maravillosas de arriesgar la vida. En una de esas recuerdo una caminata que hice larguísima y no llevaba comida y llevaba mi botella de agua y se acabó. Y entonces ya por la tarde yo estaba ya delirando del calor y sin comer y sin agua, cuando de pronto me encuentro un bosque de duraznos y yo coma duraznos, me habré comido por ahí unos 50 y eso fue mi almuerzo y esa fue mi delicia y los duraznos salvaron mi vida. También visité un hammam, que es este baño turco. Ir a un hammam, llega uno, es una arquitectura que parece como una iglesia, un mausoleo, no sé. Uno adentro, lleno de mármol, todo es como el templo del agua. Además es una cosa muy seria, todo el mundo es muy formal, es una cosa muy, muy limpia. Uno le dan una toalla para que uno use, no debe usar por supuesto nada de ropa, solamente esta toalla. Y va uno y se acuesta en estos mármoles y la sala llena de vapor y uno está ahí por horas disfrutando y relajándose y tiene un olor muy agradable, no huele así como a sudor humano, no, eso no. Y es un ritual de silencio. Es un ritual de respiración, un ritual de ensimismamiento. Visité también la ciudad subterránea, que es otro spot ahí turístico, pero chévere. Y bueno, es una ciudad que tiene muchos niveles hacia abajo. Dicen que tiene como 9 niveles hacia abajo. Empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y encuentra que subterráneamente hay una ciudad. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Y entonces le van a uno contando historias que ellos hacían túneles de aire para poder respirar y para esconderse. Y dicen que vivían cristianos ahí que se escondían por las incursiones musulmanas y vivían por años escondiéndose para que no los descubrieran. Yo volví ya en el 2016 con mi esposa y vamos a tener una experiencia increíble porque bueno, yo voy a ser casi que su guía. Y vamos a estar alojados por una pareja de jóvenes turcos súper locos y súper amigos. Y qué bonito estos turcos que son muy locos y muy infantiles y les gusta jugar y reírse. Nos divertimos mucho. Y curiosamente a esta pareja de turcos también le gustaba hacer muchísimo autostop. Y nos íbamos en autostop a todo lado y después se nos pegó una pareja de colombianos, entonces ya éramos 6, entonces nos tocaba de a turnos y llegar cada uno a tiempos diferentes y en la movilización pues era un poquito no muy conveniente, pero era muy divertido. Y es que hacer dedo en Turquía es algo... yo diría que fácil. A la gente le encanta llevarte, a los camioneros les fascina tener una compañía. No existe tanta desconfianza y tanto miedo de que a quién voy a recoger, me va a robar o me va a hacer algo. No, realmente yo sentí que era un país muy sano y muy hospitalario. Bueno, y esta segunda vez que les cuento que fui ya con Yachien, el plan no era solamente visitar Capadocia, sino ir a uno de los festivales más inspiradores a los que yo he asistido en el planeta Tierra, que se llama Capadox. Este era su segundo año y pueden imaginarse ustedes un festival de músicas del mundo en un lugar lunático como esto, con escenarios en las cavernas y luces y... Bueno, las historias de este festival se las cuento en el próximo podcast. En el podcast pasado de Tanzania habíamos hablado del canún africano que venía de Arabia. En Turquía también hay un canún, pero esta vez es con K. Todo lo de Turquía es con K. Y con características otomanas, por supuesto. Así suena. Como en todo Medio Oriente tenemos el instrumento oud o laúd o como le quieran llamar, porque ese instrumento sí que ha tenido varios nombres. Es la guitarra de Medio Oriente, básicamente. Tiene sus 6 cuerdas y quiero que escuchemos a uno de sus mayores exponentes en Turquía, Necati Çelik.
muy antigua y muy similar al ud, también llamada el ud turco o el lud from Constantinopla, es la latva. Es un instrumento muy antiguo, suena como muy medieval, como esa sonoridad antigua, pero es un ud pero mucho más pequeño. Y bueno, se acercaba mi cumpleaños y como regalo quería darme una visita a la mágica ciudad de Konya, un místico lugar. Si tú vas desde Estambul hasta Capadocia, vas como desde el noroeste al centro y luego Konya queda en el sur oeste. Entonces estos tres lugares forman como un triángulo mágico. Son más o menos 300 kilómetros y yo ya estaba muy mal acostumbrado al dedo, entonces me fui haciendo autostop. Llegué a Konya, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada desde 3000 años antes de Cristo. Fue la capital del sultanato turco de los selyúcidas, por allá en el siglo XI, lo que llamaban en esa época Anatolia, ¿no? Al caminar por sus calles se siente la antigüedad, el peso de su misticismo. No me fue fácil encontrar un hostal así como de mochileros, de eso no hay allá. Hay hoteles tradicionales, hay hoteles como para monjes o místicos, sufis. Pero la organización de la ciudad también es muy interesante porque parece que fuera un círculo, como una espiral, donde el centro es el centro histórico, Mevlana. Es una ciudad muy religiosa, muy tradicional, muy conservadora. El día de mi cumpleaños quería celebrarlo con una ceremonia de Sema. Sema o Sama es una ceremonia sufi de zikr, en donde la idea es repetir el nombre de Dios. Versos del Corán muchas veces, es una forma de remembranza. Mejor dicho, es una práctica para recordar la divinidad. Sema significa escuchar. ¿Y quiénes son los sufis? Los sufis son los místicos musulmanes, los que practican el sufismo, que es la parte espiritual, la parte interna de la religión islam. Y hay muchos aspectos del sufismo que no son tema de este podcast, pero puedo asegurarles que es un mundo hermoso y muy profundo. Una de las representaciones máximas de esta hermosura espiritual ocurre en el Sema, en donde hay música, danza, canto, poesía. Bueno, es un ritual. En Konya, esta ceremonia es de la orden Mevlevi. Esta orden sufi dicen que fue creada por Mevlana, que también lo conocemos como Rumi. ¿Han escuchado de Rumi, no? Si no, pues muy resumidamente les cuento que Rumi es un poeta persa del siglo XIII. Realmente nació en lo que hoy es Afganistán, un místico del sufismo que también es conocido como Mevlana, que significa Nuestro Señor. Rumi también significa originario de la Anatolia romana. Recordemos el Imperio Romano de Oriente, Rumi, Roma. Y ha sido una gran influencia para todo el mundo de la poesía, para el mundo espiritual, para el mundo del misticismo. Su poesía mística nos ha tocado a todos y realmente la última parte de su vida la vivió en Konya. Entonces realmente pues esto no es una tradición turca, es una tradición más de todo el mundo sufí de Medio Oriente. Sin embargo, en Konya está su tumba, que además es un mausoleo imperdible. Y bueno, hay tantas cosas para decir de Rumi y de su poesía y de su belleza y de los sufis, que bueno, este podcast no es suficiente, pero quiero dejarles una frase que yo vi escrita a las afueras del centro Mevlana, que me tocó y que todavía me toca. Dice: o muéstrate como eres, o sé como aparentas. Uy, qué frase, ¿no? Entonces, después de la muerte de Rumi en Konya, se forma esta orden de seguidores de Rumi llamada Mevlevi, que son conocidos como los derviches giradores o los giróvagos. Y son los giróvagos porque giran y giran y giran. ¿Y qué es un derviche? Pues un derviche es el término que usan para los ascetas, ¿sí? El sadhu de la India, para una persona que tiene una actitud diferente frente a los bienes materiales, básicamente. No necesariamente un monje,
Entonces en esta ceremonia están estos derviches haciendo la remembranza de Dios, recordando a Dios, de una forma magistralmente poética. Danzan en círculos, danzando para alcanzar un éxtasis místico, como los planetas girando, una meditación en movimiento, en círculos infinitos. Tradicionalmente es una ceremonia de hombres, pero ahora pues la mujer turca se ha levantado ya hace muchos años y también las mujeres hacen parte de esta tradición. Esta danza es acompañada por los instrumentos clásicos, los instrumentos característicos de la música clásica turca, el ney, el kudum, el hayle, que son unos platillos, a veces rebab o ud o camanche, y por supuesto un coro que es el que está repitiendo el nombre de Alá, Abba, Alá. Esta tradición musical se desarrolló a través de la ceremonia Mailawiya llamada Ain Sarif y ha tenido compositores muy famosos como Mustafa Dede o Mustafa Itri o el derviche Ali Sirayani. Aquí hay algo que encontré sobre este tema. Dice: la sema, la ceremonia, representa un viaje místico del desarrollo espiritual, permitiendo el perfeccionamiento de la mente y el amor. Esto es de amor, ¿no? Aquí cuando hablamos de Rumi hablamos de amor. En este viaje, el buscador da vueltas simbólicamente hacia la verdad, abandona el ego, encuentra la verdad y llega a esta perfección que es como la unión con Dios. Luego regresa de este viaje espiritual con mayor madurez para amar y estar al servicio del conjunto de la creación, sin discriminación hacia las creencias, razas, clases y naciones. Bueno, dicen que Rumi se inspiró en hacer estos giros al escuchar los martilleos de los orfebres del bazar de Konya. Bueno, otros historiadores también dicen que esta danza circular existe en muchas otras culturas mucho antes que Rumi. Quiero contarles que he estado en varias ceremonias sufis, sema, en varios países. Todas son muy diferentes, todas son hermosas, pero me pareció la ceremonia de Konya muy seria, muy profunda. Su vestido es blanco, es hermoso. Su sombrero llamado sike, de pelo de camello, que representa una lápida porque es la muerte del ego. Del ego no visto como el yo, sino del ego como visto como esa fantasía, como esas ilusiones, como esas nubes que no nos dejan ver la realidad, que es Dios. Cuando cada danzante se va despojando de su capa, es enviado al cosmos de los giros. Se siente una sensación nunca antes vivida, es algo tan hermoso. Es ese tipo de cosas que yo quisiera que miráramos en estos momentos del mundo. En una civilización que tenemos que es de basura, de plásticos, de materialismo, quisiera que miráramos hasta este tipo de cosas hermosas, porque también los humanos hemos creado una hermosura de conexión con lo divino y está representado en este tipo de ceremonias. Iba uno a visitar el Museo Mevlana con algo que para mí es de lo más precioso de esta cultura, y es su caligrafía, la caligrafía árabe, en este caso la caligrafía turca, hermosa, su hermosa arquitectura. Konya es realmente una recomendación para el viajero que quiere viajar al interior de nuestra espiritualidad. Los invito ahora a que entremos a uno de los instrumentos clásicos más hermosos del planeta Tierra, el ney. Aunque el ney no es realmente turco, porque pertenece a toda esta área que estamos hablando de Medio Oriente, en Turquía le hicieron una variación al estilo turco, al estilo otomano, como todo, uno de los instrumentos más antiguos y que realmente suena antiguo. Es una flauta larga de caña. En Turquía tiene 7 agujeros, tiene un volumen bajo, la verdad es como una sonoridad un poco pastosa, como con mucho aire, me recuerda un poco al shakuhachi. He escuchado que es muy difícil de tocar, igual que shakuhachi, que es muy profundo y que su ornamentación es muy delicada. Además entendamos que como en todos los instrumentos y como en todas las músicas hay muchos tipos de ney,
porque dependen del constructor, depende de la región, del tipo de música que estemos hablando. No hay un solo tipo de música clásica turca, o no hay un solo tipo de música para ney, o no hay un solo ney. Entonces estamos hablando de una generalidad. Inclusive es un instrumento que ha sido usado en la musicoterapia, así como el shakuhachi con el budismo. En el ney tiene una conexión muy profunda con el Islam. Y aquí quiero dejarles un artículo sobre la espiritualidad en el ney. Léanselo, es muy interesante. Y escuchemos. Esto lo dice Rumi. Rumi le pregunta al ney: ¿de qué te lamentas? ¿Cómo puedes gemir sin poseer lengua? Y el ney le responde: me han separado del cañaveral y ya no puedo vivir sin gemir y lamentarme. Siguiendo con la música, les voy a dar otra recomendación, y es el clarinete turco. El clarinete turco hace parte más del folclore que de la música clásica. El clarinete, como sabemos, es un instrumento que es usado en muchas culturas del mundo, occidentales y orientales también. Recordemos el clarinete en el klezmer, por ejemplo. Pero el sabor turco es el sabor turco. Y por eso los grandes compositores en la antigüedad, los europeos, tenían un condimento muy claro que llamaban a la turca o a la franga, como se dice en turco. Y claro que sí, si van a Turquía, pueden buscar lugares donde se toca este tipo de música clásica y tradicional. Bueno, en Turquía se toca música en todo lado, en las calles, en los bares, en los restaurantes, en los cafés. Turquía es un país lleno de música, creo que es uno de los países más musicales del mundo. Pero si quieren específicamente estas músicas clásicas, pueden ir, por ejemplo, en Istambul a The Palace School o la casa de Dede Efendi, o la Sociedad de Música de Üsküdar. Y bueno, para terminar con la música, quiero presentarles el primer grupo que yo escuché de música folclórica turca, del cual me enamoré: el Istanbul Oriental Ensemble, dirigida por Burhan Okal. Súper recomendado. Otra notica de Rumi ahí para que dejemos en el tintero, anótenla. Ayer era muy inteligente, entonces quería cambiar el mundo. Pero hoy soy sabio, entonces quiero cambiarme a mí mismo. Después de visitar otras ciudades y otros lugares, y de salir de Turquía y volver, ya les contaré muchas historias, pues decido volver a Estambul. Voy a ir al retiro de Darbuka del maestro Misri Ahmed. Este retiro o campamento de músicos percusionistas se llama el International Rhythm and Art Camp. Y bueno, yo he venido interesado en la darbuka desde hacía muchos años. Recuerdo que en Colombia fue uno de los primeros instrumentos que yo tuve. De hecho, trabajaba con compañías de danza del vientre y bueno, tocaba un poco de manera rústica y lo que más o menos aprendía uno por libros en esa época, no internet. De hecho, en Colombia también yo había ayudado en la gira de Hossam Ransi, eso fue en el año 2006. Hossam Ransi, que es un gran tablista o darbukista del mundo árabe. Ya había estado en Egipto, había comprado mi darbuka, aunque aquí secretamente ese mundo nunca fue mi favorito. Pero al enterarme de un nuevo estilo de darbuka, al empezar a ver videos, al empezar a ver un nuevo maestro que hacía una cosa rarísima, y es que coge unas darbukas que ya no son estas darbukas plásticas y de aluminio, sino que toma la antigua darbuka que es de cerámica y de piel, la antigua darbuka egipcia. Y Misri Ahmed, este turco, desarrolla una técnica para este tipo de darbuka con una sonoridad completamente diferente, una técnica asombrosa, muy al estilo de la técnica para tabla india, muy compleja, muy llena, y él se inventa el split finger. La cerámica suena, ¿no?
estando en Turquía, esto no fue planeado, me entero yo que él tiene un campamento por la época en la que yo voy a estar y yo no lo puedo creer. ¿Cuánto vale? Por supuesto, siempre es carísimo para el dinero que yo tengo. Entonces me comunico con Misli y con su equipo de trabajo y les digo, mire, estoy enloquecido por ir a su campamento, pero no puedo pagarlo todo, pero podemos hacer un intercambio, yo puedo enseñar Tai Chi, les dije, y les encantó la idea. Y entonces me dieron un descuento, creo que fue casi del 50%, y este es un campamento lleno de percusionistas de todo el mundo, van desde Rusia, Estados Unidos, Japón, todos ahí estudiando, porque estamos hablando de que Misri Ahmed es un virtuoso del mundo en este momento. Y además este campamento van a ser 15 días, eso no es un campamento de 4 horas, son 15 días en las montañas de un lugar que se llama Gore, si no estoy mal, compartiendo y tocando 24 horas en la naturaleza. Es hermoso, va uno, hace su camping y aprende unas técnicas súper difíciles, eso sí, porque el nivel es extraterrestre. Y yo pues muy chistoso porque yo venía con mi darbuka de la mejor compañía de darbukas de Egipto y resulta que estas darbukas de aluminio y de plástico allá en el mundo de Turquía, el mundo de la piel y la cerámica, pues son vistas como algo para, como no sé, para música de restaurante. Eso no tiene mucho valor. Allá me decían, ni siquiera toque eso allá, por favor, es un insulto. Entonces allá me prestaron, yo todavía no tenía darbuka y me prestaron una darbuka de cerámica porque tenían miles. Bueno, empecemos por decir que Misli Ahmed es un virtuoso percusionista con un reconocimiento mundial, que después de estudiar en Egipto desarrolló una técnica, la técnica esta que les cuento del split finger, y que su forma de tocar y sus solos virtuosos son para espelucarse. Y bueno, les recomiendo la música de Misli. Yo aquí me compré uno de sus CDs. Es un viaje al interior del ritmo. Entonces en el campamento nos levantamos temprano, yo enseñaba Tai Chi, bueno, a veces también enseñaba Tai Chi al atardecer, desayunábamos, nos íbamos para la clase de principiantes, que es como un calentamiento, luego cada uno va a hacer su propia práctica y por ahí a las 3 de la tarde Misri ya se levanta bien despelucado y va a darnos su clase de magistral, que es una clase súper difícil. Él ni siquiera, yo creo que planea lo que va a enseñar, sino que hoy me salió esto y ni siquiera le importa en qué nivel está. Él simplemente enseña lo que le nació, que normalmente es complejo, y todos a estudiar durísimo. Y después de la cena nos vamos para el fuego. También a veces hay actividades porque su esposa hace teatro, entonces a veces hay actividades de teatro, a veces simplemente él va a tocar con su ensamble, que es su escuela, son como sus 5 o 7 estudiantes avanzados y van a estudiar sus composiciones. Y bueno, después de estudiar y de tocar más o menos una hora, de practicarlas, él arranca a improvisar. El furor de la noche empieza como a las 2, 3 de la mañana, cuando ya todo el mundo está muerto. Él empieza a calentarse y empieza a salir un monstruo de ritmo de Misri Ahmed y hace unas cosas. Yo ya no podía más, yo grababa y ya me quedaba dormido ahí grabando, pero cuando he vuelto a escuchar esas grabaciones yo no puedo creer la locura rítmica que está haciendo ese hombre y tanta energía que tiene, tanto amor por el ritmo y por la percusión y por la música, que no paraba hasta que salía el sol, y al salir el sol Misli se va a dormir. Y eso pasaba por todas las noches, entonces para mí esa fue una experiencia increíble. También, bueno, al lado del camping había un lugar que era un río con agua súper fría, donde íbamos allá a enfriarme, ese fuego rítmico con el que me quemaba diariamente. En mi segunda visita a Turquía, visité la ciudad de Eskişehir, más o menos a unos 300 kilómetros al sur de Estambul, y fui para asistir a un concierto de Misri Ahmed, de mi profesor de darbuka. Eskişehir significa ciudad antigua y es una ciudad fundada por los frigios, miles de años antes de Cristo. De ahí el modo frigio. Ya saben que cuando llegamos a modo frigio, acuérdense de los frigios. Eskişehir, Turquía, 300 kilómetros de Estambul. Todo es al estilo frigio, ¿no? Más o menos.
la arquitectura, la cerámica. También es un lugar donde se producen unas pipas muy finas. La ciudad es hermosa, es muy antigua, huele antiguo. Los puentes, los tranvías, los ríos así un poco como al estilo París antiguo. También es una ciudad llena de estudiantes porque hay muchas universidades. Es una ciudad que no es turística dentro del conjunto de turismo turco, pero es una recomendación. Y bueno, el concierto de Misri Ahmed, pues por favor, pasado. Ese hombre es pasado. Bueno, vámonos a las percusiones. Empecemos por la percusión clásica turca, que es el kudum, que son un par de tambores predominantes en su música clásica y principalmente en la música Mevlevi. Dos tambores como redondos, un poquito similares a las tablas, pero se tocan con baqueta. Y por supuesto, en toda la rítmica turca vamos a encontrar el dum tek, darbuka, dum tek, siempre esos sonidos. Hay una tabla que genera el dum, uno el tek, suena así. Otro instrumento turco, el bendir. Este es otro que la palabra bendir uno no sabe qué es. En cada lugar bendir significa una cosa distinta. Vamos a hablar del bendir turco. Es este tambor que tenemos aquí. Es un tambor que no tiene cuerdas acá como el bendir marroquí. Entonces, básicamente, en Turquía el bendir es un tambor de marco. No es tan grande como un daf, tampoco es tan pequeño como un tamborelo o como un pandero. Se usa para acompañar normalmente a otros instrumentos, aunque también se ha generado recientemente en los últimos años un fuerte movimiento de tambores de marco o de frame drums, del cual yo me enamoré. Ese enamoramiento empezó en India con el daf, pero en Turquía, después de haberme comprado este bendir, empezó el enamoramiento por los frame drums. Y ya tendremos que hacer un podcast sobre los frame drums porque es un mundo increíble al cual todos están invitados. Y bueno, uno de los instrumentos más famosos es la darbuka, que de nuevo hay en muchos lugares de Medio Oriente, pero especialmente el nuevo desarrollo a partir de Misri Ahmed de las darbukas de cerámica. Después del campamento de Misri Ahmed me enamoré de este instrumento y me fui a comprar uno. Entonces me fui para la tienda de Hakan Kaya, que se los recomiendo, un chico que hace darbukas muy interesantes. Estuvimos en su taller y estuvimos mirando qué podría ser y me conseguí esta blanquita hermosa que además suena muy bajo. Hay muchos tipos de darbukas, ¿no? Tenemos la darbuka solo, tenemos la darbuka media, la darbuka bajos, que también la llaman dojola y que puede ser un tambor tan grande como un djembe. Recordemos que esta es una técnica de dedos de sonido de cerámica y a veces también se echa en madera. Y yo me voy con mi blanquita así enamorado, eso yo la abrazaba. Y cuando se acabó todo mi viaje por Medio Oriente, yo tomé un vuelo de vuelta a Taiwán y paraba en India. Y en esa parada en India, en el aeropuerto, en la máquina donde a uno le requisan hasta el alma, ahí mi darbuka cayó, se rompió y no pude volver a reconstruirla nunca más. Todavía la tengo de recuerdo, ya por supuesto no suena, pero es un buen recuerdo de Turquía y bueno, aquí a veces juega el gato. Y bueno, así fui visitando yo esta Turquía hermosa, esta Turquía sorprendente, esta Turquía de revoluciones, de jóvenes, de mujeres, de un Islam muy liberal, de una cultura musical vastísima. Tengo que confesarles que mi viaje a Turquía, a pesar de las protestas y a pesar de todo, me dejó muy contento. Qué país tan hermoso. No dejen de ir a Turquía apenas termine esta locura de pandemia. Hagan un viaje a Turquía, visiten Konya, visiten la ceremonia del Sema, vayan a escuchar su música clásica y todas las cosas que les voy a contar en el próximo podcast. Bueno, este fue el podcast Ritmos del Mundo. Suscríbanse a su canal, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!